Bienvenidos al curso de Estadística aplicada al control de procesos. En este curso, el objetivo principal es mostrarles a ustedes cómo hacer para extraer de un proceso la información suficiente como para poder utilizar esa información para controlar los procesos. Vamos a ver entonces qué es un proceso, porque nosotros vamos a tener que controlar procesos esencialmente, y para ello vamos a tener que saber exactamente qué es un proceso. Un proceso, como primera definición muy genérica, es algo que modifica a un producto que lo atraviesa. Transformar una varilla de acero en tornillos, teñir un tejido, armar un kit electrónico, inyectar plástico en una matriz, son todos procesos de tipo industrial, que lo que hacen es tomar un elemento, una materia, y a través de su elaboración producir, como salida de ese proceso, algo que no es igual a lo que entró. Entendiendo entonces lo que es genéricamente un proceso, y entendiendo que nuestra labor va a ser extraer información de ese proceso, vamos a detallar una forma de trabajo para poder extraer esa información del proceso. Una de las formas más comunes, la más simple y la más utilizada, es tomar muestras del producido de ese proceso, ensayarlas y analizarlas según algún protocolo o alguna norma, comparar los resultados con el valor que debería ser, y si no es igual el valor que debería ser con aquel que estamos controlando, tomar alguna acción sobre el proceso o sobre los factores que actúan en el proceso para cambiar esa situación. Y una vez que la hemos cambiado, volver a controlar para constatar de que sí ha sido cambiada esa situación. Este es un circuito que genera información y que usa la información. Y este circuito es una combinación de datos con decisión humana, puramente humana. Habíamos dicho, cuando vimos el diagrama de captura de información del proceso, que cuando detectábamos algún problema o algo que nos estuviera mostrando que el proceso no estaba como debería estar, actuábamos sobre los factores del proceso. ¿Qué son los factores del proceso? Los factores del proceso son las acciones que se generan dentro del proceso y los productos que produce ese proceso por interacción de una serie de factores, los llamamos factores, a los cuales denominamos materiales, que son las materias primas que pueden estar ingresando a ese proceso, materiales auxiliares que pueden estar coadyuvando a la producción y a la modificación de esa materia prima. Otro factor son las máquinas, que es el caso más típico, más emblemático de un proceso. Uno enseguida se imagina una máquina. Esas máquinas se ajustan, tienen velocidades, presiones, etc. El otro factor es la mano de obra, que es la que combina la materia prima con la máquina, es la que maneja la máquina y carga la materia prima. El otro factor son los métodos. Los métodos de procesamiento son los que le dicen a la mano de obra qué es lo que debe hacer en cada caso. Y en algunos casos está también el medio ambiente. Hay fábricas y hay procesos que deben transcurrir dentro de una atmósfera especial, por ejemplo, sin la cual el proceso no se lleva a cabo correctamente. Entonces, estas 5 M's, estos 5 factores, son esencialmente los que encierran a todas las variables que van a gobernar al proceso y que van a hacer que el proceso dé los resultados que nosotros vamos a ver a través de los controles. Nosotros, para modificar esos resultados, vamos a tener que siempre, absolutamente siempre, trabajar sobre alguno de estos 5 factores. Entonces, para controlar un proceso, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a controlar. No controlamos cualquier cosa, controlamos presión, temperatura, velocidad, peso por metro cuadrado del producido, irregularidades, lo que sea.
A eso lo llamamos variables. Por cada una de esas variables que controlamos, tenemos que poder saber, cuando obtenemos el resultado del control, si ese resultado está bien o mal. Para poder saber si ese resultado está bien o mal, tenemos que tener para cada variable y en cada caso en que controlamos lo que se llaman los estándares del proceso. Yo tengo que saber que si estoy produciendo un film de polietileno de 200 micrones, cuando controlo el espesor de lo que está produciendo la máquina que hace el film, ese control me tiene que dar 200 micrones. Digamos, ese va a ser el estándar de producción, pero también puede ocurrir que me dé 200,1 y entonces decimos, ¿está bien o está mal? Bueno, asociado a cada estándar siempre hay una tolerancia. De tal manera que cuando yo controle ese espesor, me va a decir, mira, tiene que dar 200 micrones más menos 0,5 micrones. Si está fuera del más menos 0,5 micrones, el proceso está descontrolado. Muy bien, ya sabemos que es un proceso, ya sabemos que el proceso está compuesto por factores, ya sabemos que dentro de esos factores puede haber muchas variables que deben ser controladas, ya sabemos que cada variable que va a ser controlada está asociada a un estándar y ya sabemos que cada estándar está asociado a una tolerancia. Ahora, con esto solo todavía no me alcanza para definir qué es control. Yo lo que tengo que poder saber es si la temperatura de un proceso la voy a controlar una vez por semana, una vez por día, una vez por minuto o una vez por año. A esto se le llama frecuencia del control. Y yo no puedo tener una forma de controlar que sea independiente o que sea ignorante de la frecuencia. Porque no es lo mismo controlar una temperatura cada 5 minutos que controlarla cada una semana. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver variabilidad de los procesos, donde la variabilidad nos va a ir obligando a hacer cada vez más frecuentes los controles y por eso vamos a ver que nuestro peor enemigo siempre va a ser la variabilidad. Y entonces estos controles van a tener que estar realizados sobre variables predefinidas y van a tender a que nosotros con esos resultados, ya sea que den bien o den mal, podamos tener políticas de acción sobre cada uno de los factores. No es lo mismo actuar sobre materiales que actuar sobre máquinas, que actuar sobre la gente, la mano de obra, que actuar sobre los procedimientos. Son tareas muy diferenciadas y tienen que estar muy bien definidos los problemas que ocurren en un proceso para asignarlos en parte a un factor o a otro factor o 100% a un factor, etc. Por lo tanto, y para terminar esta primera parte, la suma de las variables que vamos a controlar con sus estándares, con sus tolerancias y sus frecuencias van a ser parte de lo que llamamos plan de control, del cual también vamos a hablar bastante más adelante. Este plan de control de calidad es como el plan maestro de aseguramiento de que nuestra calidad y nuestros procesos están bajo control. Si fallamos en la confección de este plan, nuestro programa de control o nuestra seguridad en el control va a estar fallada también y por lo tanto va a resultar en un ejercicio estéril.